partiendo por hacer el homenaje a Pepe, por el solitario voto opositor del tercer retiro, partiendo a comentar eso y de ahí nos vamos enrelando lo otro. Si les parece. A esta altura, solitario voto simplemente, porque francamente fueron solo 20 votos contrarios. 20 votos, impresionante. Lo que muestra lo incontrarrestable que es la iniciativa. Yo sinceramente pienso que es completamente inatajable. El gobierno no captó que una vez que se abriera la compuerta y que los chilenos tuvieran conciencia absoluta de que podían echar mano para necesidades presentes, el ahorro obligatorio destinado exclusivamente a la previsión, se abrió un forado. Y misma razón, misma disposición. Y siempre, y esto vale de capitán a paje, siempre las necesidades van a ser mayores que los recursos de que dispone la gente. Economía número uno. Oye, nosotros partimos ya, estamos al aire. Yo te digo, partimos conversando así muy simplemente, pero ya estamos al aire. Pepe Out y Darío Paya, por supuesto, como siempre, en nuestro podcast electoral, como todos los lunes. Y partimos con el diputado Pepe Out, que fue este voto, como decíamos, completamente solitario. Pero Pepe, te dejo a ti mismo la pregunta y luego le paso el micrófono, digamos, y la palabra a Darío Paya. Pero esto de que dentro del mismo oficialismo se diga que se va a culpar al gobierno si es que hay un mal resultado electoral, o se va a culpar al gobierno por un nuevo estallido social, si es que el gobierno en el fondo bloquea este tercer retiro. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, que estamos en la fase terminal del gobierno, sin duda, y el proceso de desembarque ya comenzó hace rato. El que quiera aspirar a gobernar tiene que distanciarse del gobierno, porque si la próxima elección se plantea como continuidad del gobierno Piñera versus cambio del gobierno Piñera, el resultado es predecible, y en consecuencia todos apuestan a la diferenciación respecto de este gobierno. Este es un proceso natural, siempre ocurre, pero uno, cuando es la continuación de un gobierno, ofrece continuidad y cambio, ofrece una tercera fase, qué sé yo, pero aquí no. Aquí el gobierno ha llegado a tal nivel de impopularidad y de rechazo que todos corren a disociarse. Y claro, en la votación del otro día tiene que ver primero con el pánico al tsunami electoral, es decir, a que la ola les pase por encima. Y tiene algún fundamento, fíjate, porque tú puedes votar por el aborto, contra la identidad de género, por la identidad de género, en fin, y es solo un pequeño segmento el que va a decir yo no votaré más por porque estuvo contra el aborto o a favor del aborto. Pero si tú le dices a la gente que ese diputado va a impedirle que le ingrese $1 millón al bolsillo de su plata, que es para el futuro, pero el futuro es incierto, es lejano y es por definición futuro. Y las necesidades son presentes y siempre existen. El cuento de que esto es por el hambre es un cuento chino, porque evidentemente que esas 700.000, casi 800.000 familias que la CACEN estableció que tenían problemas alimentarios hoy día, son precisamente los trabajadores informales que no tienen ahorros, y si tenían unos pocos, ya no los tienen. En consecuencia, el fundamento hoy día es simplemente la plata es mía y yo quiero disponer de ella para ampliar mi casa o para simplemente porque no me alcanza el salario y no me alcanza nunca. Y por lo tanto quiero que me alcance durante 3 meses, aunque después no me alcance y a costa de, por supuesto, un futuro peor. Pero una vez que se abrió esto, francamente la compuerta es muy difícil de cerrar. Y yo diría prácticamente imposible. Vas a tener una crisis asiática mañana,
vas a tener un desempleo de 2 dígitos mañana, y misma razón, misma disposición. Oye, si lo sacamos 3 veces en pandemia, ¿por qué no los vamos a sacar ahora que hay una pandemia económica? O si yo solamente, no la sociedad, si yo estoy en crisis, ¿por qué no lo voy a poder sacar? Y se acaba el concepto de deben estar felices los libertarianos, ¿ah? Que cada uno se haga cargo de sus pensiones, ¿ah? La paradoja es que esto lo empujó la izquierda, ¿ah? Para mí es una política netamente de derecha, pero lo impulsó la izquierda. Claro. Y lo impulsó la izquierda básicamente también por el temor al tsunami, porque es un temor compartido, el temor al tsunami electoral, ¿ah? Entonces un diputado dice un día, cuando alguien hace un segundo proyecto de retiro, dice algo así como no podemos considerar el ahorro previsional como cajero automático, pero a los 2 meses está tomándose una foto con la banda del retiro, que por supuesto ya se convirtió, no metafóricamente, sino que literalmente, en banda presidencial. Claro. Darío, ¿cómo lo ves tú? Después de ese suspiro profundo. He dicho. El silencio otorga, claro. No, como mira, he dicho. Claro, esto es que trae esas típicas olas engañadoras de estas playas medias peligrosonas, que son las olas chicas que de repente te revuelcan. Bueno, a veces hay olas grandes que te revuelcan, y a veces hay olas que traen olas dentro. Yo creo que Pepe explicaba muy bien la dinámica política detrás de esto. Podría hacer un par de comentarios, contarle un cuento al respecto, pero antes quiero primero constatar algo obvio, que esto es algo que pasa dentro de una dinámica más amplia todavía, que es de fuga, en distintas direcciones, de distintas instituciones o grupos. Fuga de las cosas en las que cree, o en las que creía, de parte de la derecha, de distintos grupos, y por distintas razones, y por supuesto la dinámica electoral y la presidencial en particular, es ponerle esteroides. En rigor es cierto que es el único de la parlamentario de oposición que votó así, pero en realidad uno de los pocos que votaron así, punto. 80 y 90% de Congreso, no sé cuánto, votó de otra manera. Entonces, esto es algo que se da, que se potencia, que cualquiera sea la velocidad que por sí mismo tendría, se suma, ¿no? O se gatilla desde la velocidad del otro proceso. Yo recuerdo en una discusión en noviembre del 2019, previo al acuerdo, respecto de qué hacer, cómo reaccionar, haber escuchado esta afirmación que quedó flotando en el aire, digamos. El problema es que no hay ejemplos en la historia, en ningún plano, digamos, de alguien que después que empezó a arrancar, alguien en algún minuto encontraba el espacio para dejar de arrancar, darse vuelta y enfrentar lo que se le venía encima ahora acelerado. Y esa es la dinámica gruesa en la que estamos. Yo, si me he dedicado de distintas maneras toda mi vida a lo público, es porque no tengo una visión fatalista de las cosas. Pero sí creo que las energías, salvo cosas excepcionales, que son otras energías, tienen que seguir su curso. El agua que corre, corre hasta que o algo la contiene y la desvía, o se junta con otro cauce más grande, en fin. Aquí hay esa energía desatada a rato, algo diluida por los hechos tan impresionantes del último año, pero ahí está. Súmala a eso la dinámica presidencial, súmala a eso la inminencia de esta elección en que se elige casi de todo, que no me extraña que se produzca este ambiente. Sin embargo, yo creo que
el desconcierto de la semana pasada, que quedó en evidencia la semana pasada. No sé, Pepe, cómo se ve desde el otro lado, pero yo creo que fue un poco una sorpresa para todo el mundo. Tú dices la mayoría, enorme, la masividad del apoyo del tercer retiro. Eso. Y no sé, a lo mejor es el vacío que produjo la postergación de la elección, como que después de la elección íbamos a pasar a otra cosa y se produjo un vacío en el medio. No estamos ni en las primarias presidenciales, ni hemos cerrado los otros, y nos viene este nuevo golpe de la pandemia. Y aquí lo que queda, la frase es de la marca, ¿no? Esa de las prisas pasan y las cagadas quedan, va a ser aplicable al tema de pensiones hacia adelante por mucho tiempo. Fíjate que yo tengo, a propósito de la potencia, y con esto termino del tema, en los 90, yo era un joven parlamentario, y a propósito, y en la época, yo creo, de la crisis asiática, por ahí, pero ni siquiera, porque no fue en época de crisis, pero el ex senador Errázuriz, don Frafra, propuso el poder sacar plata para fue antes del 97, fue mi primer periodo, yo estaba en la Comisión de Trabajo, poder sacar plata de las cuentas individuales de ahorro previsional para financiar la vivienda o algo por el estilo. Algo que tiempo después se propuso y se aprobó, entiendo, en Perú o algo así. Pero bueno, y me invitaron a un matinal a hablar de este tema. Y ustedes pueden suponer lo que fui a plantear, digamos, ¿no? La camotera que me dieron. En los 90, así es. La persona que conducía el matinal, que era una persona que había estudiado economía, bien formada, que entendía estas cosas, pero la camotera fue salvaje. Yo te confieso que no la vi venir. No me imaginé que iba a ser una cosa de esa intensidad. Y los argumentos no eran muy distintos a los que se han definido ahora. Bueno, pero si la plata es de ellos, claro. ¿por qué no? Y no es para gastársela, es para la vivienda. O sea, de alguna manera tú podrías decir algo mucho más moderado. Entonces no me extraña para nada la potencia y esto que Pepe ha resumido en una palabra, al decir que, ¿cuánto dijiste? Inatajable, incontenible. Claro. Y vamos a ver cómo lidiamos con esto en el futuro. En el Senado. Oye, Pepe, a propósito de camotera, a ti te dieron duro desde lo que es tu sector político, digamos, desde el mundo de la centroizquierda, y inmediatamente después lo que vino es que cualquier persona de gobierno que osaba tratar de frenar esta fuerza incontenible, lo amenazaban con un nuevo estallido. ¿Tú ves la posibilidad que, por ejemplo, el gobierno va al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional acoge esta presentación y prohíbe la entrega del tercer retiro? ¿Tú ves que puede haber un nuevo estallido a propósito de eso? No lo sé, pero lo que sí tengo claro es que el tsunami electoral se materializaría. Y yo imagino que la presión que se ejerce hoy sobre el presidente para que no porte sobre sus hombros la responsabilidad de una especie de descalabro electoral es grande. Y yo apostaría a que el presidente no lo va a hacer, porque implosaría, como se dice, su coalición. Yo creo que no va a ir al Tribunal Constitucional. Yo creo que no va a ir finalmente. Yo creo que lo que le queda es negociar de manera que el tercer retiro sea el último y definitivo, estableciendo en la propia reforma una disposición y por supuesto el compromiso de los suyos y ojalá más allá de los suyos, de que aquí se cierra la llave de paso de manera definitiva. Pero no lo veo, fíjate, en condiciones al gobierno de atajar a su coalición, de perjudicar a sus candidatos presidenciales, de quitarle 5 puntos en una elección ya reñida, donde el porcentaje de votos de la derecha está en el límite inferior, porque
Porque, como te digo, no hay nada más. En esto Marx tenía razón. ¿Ah? La infraestructura determina la conciencia y la existencia. ¿Ah? Y la cuestión material, el dinero, es una cuestión muy, pero muy principal en la motivación de las personas. Y esto es completamente transversal. ¿Ah? No es que el retiro sea de izquierda y la gente de derecha, mira, tiene tanto o más adhesión en quienes se identifican o se identificaban con la derecha, y esta es una circunstancia que puede provocar una ruptura en una franja, y las elecciones, como bien sabe nuestro contertulio, se mueven por 2 o 3 puntos que hacen la diferencia entre que tú te caes o que te subes. ¿Ah? Y por lo tanto, yo no creo, fíjate, que corra ese riesgo, que la coalición de gobierno esté en condiciones de correr ese riesgo. Yo no lo creo, ¿eh? No, Darío, porque, oye, como amenazaba Moreira, que Moreira está convertido en el portavoz de Julio César Rodríguez en el Senado. ¿Ah? Porque la ida a los matinales, mira, hasta Diego Chalper, que se supone un gallo que tiene convicciones ideológicas más o menos fuertes, después de ir al matinal en el segundo retiro, terminó apoyándolo, ¿ah? Antes de que el gobierno mandara su proyecto. ¿Por qué? Porque lo que le pasó a Darío hace 20 años, hoy día les pasa de manera amplificada a quienes todavía son masoquistas y van a someterse a las humillaciones correspondientes en los matinales. Anda a explicar tú en un matinal que es cierto que el dinero es de la persona, pero que está destinado exclusivamente a la pensión futura. Anda tú a explicarle que no puede usarlo para pagar la deuda universitaria o para ampliar la casa o, mira, lo que sea, porque los retiros lo que han hecho es que, de paso, adicionalmente, lo que han contribuido a hacer es a reforzar la idea de que la plata es completamente tuya y tiene un carácter, el ahorro, individualísimo. Yo no sé qué va a hacer la izquierda cuando quiera proponer un ahorro colectivo o solidaridad intergeneracional o intrageneracional, después de haber avanzado tanto en inflarle la cachimba a la gente para decirle que en la versión más neoliberal, libertariana, diría yo, que la plata es suya y que puede disponer de ella cuando lo necesite. Claro, cuando así sea. Salvo porque va a quedar un pedazo de la derecha que va a seguir corriendo, arrancando. Tú ves como en este ambiente ayer un exministro, ahora candidato, decía que no tenía ningún problema con que el 6% fuera entero a solidaridad. Un 6% claro, que sale del mismo bolsillo al cual hoy día está volviendo la otra plata. Y este claro, era ministro del tema hasta antes de ayer. Así que, en fin. ¿Es un problema ideológico para la derecha, Darío, o es solamente un problema de convicciones o es un problema coyuntural después del estallido, que en el fondo esto es una especie como de refugio? Sí, fíjate que yo no le pondría la etiqueta de ideológico, un tema de responsabilidad básica. En el fondo, hoy día, desde una perspectiva fiscal, esto es una cuestión más respecto a la cual la actitud predominante, empujada desde la izquierda, digamos, con sentido político, es gaste nomás, compadre, métale, chala, lleve las RPM, digamos, la agujita de las revoluciones de motor a rojo, da lo mismo, porque con eso dejamos instalada la discusión siguiente, que es la tributaria. Sí. Y vamos, entonces te genera un problema que te dibuja o te predibuja una cancha electoral nuevamente conveniente para la izquierda y ante la cual un porcentaje de la derecha, ¿qué es lo que va a hacer? Arrancar, que es su naturaleza. Es su instinto. Es su instinto. Y por supuesto justificarse. Pero aquí han caído otras cosas.
Por ejemplo, toda esta discusión sobre la focalización. La focalización es un apellido de la búsqueda de la igualdad. No es el único, pero es uno. Entonces, cuando yo te digo, mira, hoy día hay cientos de miles, a lo mejor millones de personas que no han tenido ni una merma en sus ingresos, afortunadamente, que han mantenido su pega, su sueldo, su ingreso, afortunado. Dios los mantenga en su buena fortuna. Y que hoy día acceden a alguna de las ayudas que el Estado está planteando. Y decir que eso a lo mejor, claro, yo entiendo que tú vas a decir, no, pero el problema es que para hacerlo bien se demoran mucho y llegan tarde. Yo entiendo el punto, es claro, no es como lo entendería, ¿no? Pero que lo otro pase no importar, y que al revés, otros te digan, bueno, no importa, hay que darle a todos, como a los que no lo necesitan para nada. Dejamos fuera a los mismos que le estamos cobrando impuestos a los grandes ricos, los incluimos también, ¿eh? No, ya, dejemos, bueno, pero ¿a quién más? Entonces, es una más de las dimensiones que yo creo ha sido atropellado por esta ola, que te arrasa con cualquier espacio para discutir cuestiones con algún equilibrio o visión de futuro. En este ambiente vamos a discutir la Constitución no más. Así que, evita, ¿eh? Bueno, así son los tsunamis, que pasan rápido, no te dan tiempo ni para respirar, literalmente, ni para pensar. Oye, se nos fue el tiempo, podríamos seguir hablando, por supuesto, pero... Levantándonos el ánimo, decís tú. Levantándonos el ánimo, exactamente. Pero así son las cosas. Oye, muchas gracias, Pepe Out, y muchas gracias a Darío Paya de nuevo por estar con nosotros. Vamos a estar de nuevo el próximo lunes, quizás en qué vamos a estar el próximo lunes. ¿En qué nivel va a estar el tsunami? Yo te aseguro que el próximo lunes Darío va a estar deprimido, y tú también. ¿Y tú? Después del domingo. Fuertes declaraciones, dejemos anotado eso. Esto es por fútbol, por si acaso, para los que no entendieron, esto es por el fútbol. Además que Pepe Out ahí, para los que están viendo el video, está ya premunido de su escudo, está listo para el domingo. Así que vamos a ver. Está bien. Ya, que estén muy bien. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Chao, chao. Hasta el próximo día.